Saludos fans del misterio y los secretos ocultos. Bienvenidos a Astronauta del Misterio, donde se busca contar con objetividad, pero también con humor, teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales y de políticas universales para revelar los mitos, mentiras y realidades y junto contigo descubrir la verdad. Soy Rod Montijo y hoy hablaremos del canibalismo. Pero para empezar este programa tenemos con nosotros a ni más ni menos Ana Catarina Valenzuela. ¡Woo! Katy, ¿cómo estás esta noche? ¿Estás lista para hablar de gente que se come a otra gente? Pues veamos qué pasa. La pregunta para empezar. La idea ya es. Le vamos a decir a la gente que pueden enviar todos sus comentarios y preguntas acá abajo en la caja de comentarios. Y obviamente Katy ya nos dijo que ella es vegetariana y es vegana. Pero vamos a hacerle esta pregunta. Imagínate que es el último día de la Tierra, que el último alimento que hay es otro humano. ¿Alguna vez viste la película Viven? Que estaban 32 chavitos en una montaña, se quedaron porque se chocó el avión. Es como el del Señor de las Moscas, ¿no? Nunca he visto el Señor de las Moscas, fíjate. Me han dicho muy buenas cosas de ella, pero nunca la he visto. Pero algo así. Pero lo que sucede es que los chavos tienen que tomar la decisión de comerse a sus muertos. ¿Tú lo harías? No. ¿Por qué? No, definitivamente. Tú que ya estás familiarizado con los Simpsons, o bueno, estás muy, sí, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Es que hay un capítulo en el que pues, parodian al Señor de los Moscas y Lisa Simpson se pasa lamiendo piedras. Pues, claro, la piedra de sal. Pero podemos alimentarnos de otras cosas. Y al final se comen todavía al pobre porquito. Acá nos dice Nirvana, wow, qué increíble, Ana Catarina. Nirvana, un saludo. Dice, #GoVegan. Acá nos mandan un Media Tumblr Live GIF, pero no se pueden ver. Acá dice, se me antojó un pozole. Este es un gran comentario para esta noche, es lunes. Pero vamos a empezar entonces con nuestro tema, Ana. ¿Estás lista? Muy perfectamente lista. Vamos a hablar del canibalismo. Porque el canibalismo es un acto o una práctica de alimentarse con miembros de tu propia especie. El canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies. O sea, otros animales se pueden comer a sí mismos. Aunque vulgarmente, realmente se asocia con la antropofagia, cuando seres humanos se consumen a sus congéneres. Hoy no puedo leer, carajo. La antropofagia es el acto de incluir carne humana u otros tejidos en tus cosas. Para muchos que no saben, Cata, ¿te acordarás que hay muchos casos famosos de canibalismo en los humanos? De hecho, en México, en Indios Verdes, ¿alguna vez has recorrido la línea verde? Claro. Ahí había una señora que vendía unos tamales muy sabrosos, muy populares, con carne humana. Ojalá que nunca se te haya antojado un tamal. No, ya tienes 20 años siendo entonces vegetariana, te salvaste de eso. A lo mejor no comiste carne de humano alguna vez. Pues espero que no, ¿eh? Seguramente carne de perro, pero... Acá nos dice Nirvana que un pozolito de setas. Claro. Muy rico los pozoles de setas. Para los que ustedes no me conocen, también tenemos la página que se llama Amor Gordito. Hemos reseñado ya lugares en donde se comen cosas no cárnicas. Y por ejemplo tenemos Guerrero, que es un gran lugar para comer pozole, justamente ahí en las entrañas de la colonia Guerrero. Muy sabroso y los tacos en sí están fenomenales. Pero bueno, antropófago es el nombre que se le da al animal que come carne humana. Mientras que el caníbal se refiere a que ingiere carnes de individuos de su misma especie. Es decir, hay animales que pueden ser antropófagos, aunque no necesariamente caníbales. Por ejemplo, algunos animales que se han comido humanos son tigres y leones, y también ellos también se comen a sus propias crías. ¿Tú sabes lo que le pasa a un animal, a un compañero animal que muerde carne humana, Katy? En esta sociedad correcta que tenemos. Ay, pues lo matan. ¿Sabe por qué es? Por el antropocentrismo. Sí, ¿no? Porque dicen justamente que si ya probó carne humana, va a volver a hacerlo, ¿no? Pues sí. La verdad es que yo no sé, no me gusta esa razón, pero pues es la que se cuenta, ¿no? Que Rocco cuente la experiencia en la feria del tamal vegano. Uy, Híjole. wow, no. No, es que ustedes no lo saben, pero realmente a mí me gusta mucho comer realmente cosas sin animales. Creo que no es necesaria realmente la carne, pero pues, hay que aprovechar ahora que hay. La tamalera Naucalpan recientemente en la Portales en los 70 mató a su marido y lo hizo tamales. Ya vean las recetas que tenemos. Los hámsters enloquecen también.
Muy buen dato porque es verdad. Los hámster comen hámster muy seguido. Pero bueno, acá tenemos que, bueno, Katy, tú hace mucho que no pruebas la carne. ¿No te acuerdas cómo es el sabor de la carne? Sí me acuerdo ¿En serio? muy ¿Ya bien. 20 años siendo vegetariana y no? ¿Cómo te acuerdas? Yo no me acuerdo ni a qué sabe el pollo. Tengo que ir a comerme un pollo en este momento para saber a qué sabe el pollo. Pues es que cuando era niña comía mucha carne, Wow. muchísimo. Sí, de los 0 a los 18 años ya pueden sacar cuentas. Sí, ya nos dice Bueno, la. desde el 98 no como carne. Wow. Pero pues sí, antes comía demasiada, entonces me hizo daño a la salud. Wow. Está increíble este dato, pero ¿tú a qué crees que sabe el sabor de la carne humana? Pues si sabe a cómo huele, es que también depende de qué humano, ¿no? Sí, la verdad es que tienen que saber, y en eso la lucha de clases los veo privilegiados, ya que hay que ir por los blancos. La verdad es que los blancos se bañan, tienen mejor alimentación, seguramente saben mejor que los pobres, que, bueno, pues vivimos acá en donde se puede, ¿no? Entonces, sí, consejo, vayan por los blancos. Pero bueno, ¿cuál es el sabor de la carne humana? El sabor de la carne humana, según asesinos seriales, como por ejemplo Armin Mayweather y caníbales de la Polinesia, quienes fueron encargados para describir a qué sabe la carne humana, llegaron a la conclusión de que el sabor general realmente no coincide con su aspecto. Lo más cercano en sabor sería la carne de cerdo, solo que un poco más fuerte. Así que al rato váyase por unos de buche, por unos de nana, por unos de barriga ahí con su caníbal más cercano. Pero, ¿por qué crees? ¿Por qué alguien se volvería caníbal? ¿Por qué? ¿Cuál es una razón, Katy, que te parezca a ti necesaria? Pues como en las películas, Ujú, ujú. porque pues ya no hay de otra más que comerse entre unos y otros, como hay una de que se estrella en un avión allí En los Andes, así es, en los viven. Andes, ¿no? Sí, Y muy buena sí, película. muy buena, sí, y empiezan a comer también los cadáveres de, ¿no? O sea, entonces, para ti realmente sería una cuestión de supervivencia la razón, ¿no? Pues sí, yo creo que esa, bueno, claro, depende de tu estado mental, porque pues gente Claro, hay muchos que asesinos seriales que cometen ese acto. Y también hay varias películas. De hecho, este viernes le vamos a dejar justamente en lo que tienes que ver una parte de nuestra sección de Astronauta al Misterio, ya que aquí les recomendamos qué películas tienen que ver de acuerdo al programa que vimos. Una película muy interesante francesa acerca de canibalismo. Hubiera estado chido que iniciara una película de cómo comer cereal. Pero bueno, según algunos relatos de los conquistadores, la práctica del canibalismo era habitual entre los pueblos nativos y aliados adversarios de Hernán Cortés, en actos religiosos y tras las escaramuzas, para lo cual de hecho debían llevar sal a las batallas para así salar a los enemigos, para que de esta forma durara más tiempo su carne y pudieran volver con ella a sus poblados y repartirla entre sus familiares. Está chido, ¿no? O sea, vas a la batalla, te chingas unos cuantos y pues básicamente vas a ganarte el pan de cada día o la carne de cada día. Eh, Está así. Acá nos dice Mini Villamar, ay, y a mí que tanto me gustan las carnitas. Así es. Cuando prueben un puerquito un poco más duro, un poco más fuerte, acuérdense que se puede estar comiendo a su suegra, más fría. Eh, bueno, aquí también nos cuentan que en la aristocracia azteca se practicaba habitualmente el canibalismo en actos religiosos. El canibalismo como forma habitual de sostén alimenticio no ha sido aprobado. O sea, el hecho de que se hiciera para que realmente hubiera carne no ha sido probado, pero sí podemos calificar de parciales, justamente como conquistadores y enemigos exploradores han relatado que se cometía canibalismo en las batallas. En la psicología, el canibalismo se describe como el resultado de impulsos agresivos orales no controlados, como un acto antisocial originado por el deseo de dominación. O sea, no basta con que te chingas a tu ex con palabras, con agresiones, sino también ya ahora te lo vas a comer. Yo no sé si Ana tenemos que con nuestras parejas saber y conocer esta idea sexual de te voy a comer. sí, pues es ¿La has aplicado alguna vez? claro. Acá nos dice Mini, mi amar, no tengo suegra.
Si ya se aplicas, entonces es una caníbal, ¿eh? Sí, luego en marchas veganas o cosas así, no sé si has visto, ¿no? Que luego ponen que, que no comemos carne, pero humana así. Qué chido. No he visto eso, pero me voy a mandar a hacer una playera, estaría chido. Bueno, no, espérate, porque yo Por estoy ahí hay gordito. consignas O sea, chistosas, ¿no? Las tendría que buscar. yo soy gordito, sería de los primeros ahí en caer, ¿eh? Pero bueno, que realmente la única afirmación que tenemos del canibalismo es la ritual, como ofrenda a los dioses y como manera de obtener fuerza y valor del guerrero enemigo. Sería bien chingón, Ana Catarina, justamente, que para convertirse en un super sabio te tuvieras que comer a otras personas más inteligentes que tú, ¿no? Entonces la UNAM se convertiría una vez al año quizá en una especie como pues, de juegos del hambre, de cosas así, en donde uno va por una noche y se come a sus compañeros, a los becados, a la gente con mayores. Tú tienes una maestría, me dijiste, una... Sí, en historia del arte. Ve, ¿quién quiere historia del arte? Vaya por el cerebro de Ana Catarina Valenzuela, estaría chingón que estuviera aprobado, ¿no? O sea, eh, además, bueno, por lo menos en algunos años quizá va a ser la forma de conseguir trabajo. Vamos a matar a los que tienen trabajo y nos quedamos con su plaza y cosas así. Habrá que ver. Pero bueno, hay algunas personas que dicen que hay una enfermedad que causa el canibalismo. Esta enfermedad es Kuru. Es causada por una proteína infecciosa llamada prión, que se encuentra en el tejido cerebral humano contaminado. El Kuru se encuentra entre personas de Nueva Guinea, quienes practicaban una forma de canibalismo en la cual se comían los cerebros de personas muertas como parte del ritual funerario. Está chido, ¿eh? Esos son los que hacen que al quitarle la cabeza, el cerebro se hacen Creo unas que sí, sí, cabacitas, ¿no? sí, que deshidratan la cabeza hasta que está, y así después la ponen en su carro y la llevan como llaverito. Pero sí, o sea, ¿te gustaría? Aquí recordemos que sí comemos cerebro. La gente carnívora comemos tacos de sesos. Entonces, imagínate, Ana, se murió algún familiar que tú quieres y como parte de la tradición, te tienes que comer su cerebro. Una gran tradición. Y seguramente ahí tu abuelita, hija, dale una mordida, tienes que cúmplele a tu primo que se murió. Entonces, güey, qué pedo, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un relato antes de pasar al siguiente tema, porque este relato del comisario caníbal estremeció a Alemania. Lo voy a leer tal cual porque lo quise sacar así. Saluda a su hija y sonríe a las cámaras. Ha sido condenado a 8 años de cárcel por descuartizar a una persona que conoció en internet para comérsela. Su abogado alega que no es delito. Escucha atento con la mirada azul fija en el juez que lee en voz alta frente a él. Sin apenas parpadear, pese a los turbios detalles y las atroces descripciones que suceden, solo un par de veces rompe su hieratismo para negar con la cabeza, más ensimismado que horrorizado. Luego vuelve a concentrarse como si temiese perderse una sola coma de la argumentación de su sentencia. No suele saltarse algún detalle esencial de esa noche que él vivió en primera persona. Solo esa media sonrisa cristalizada en sus labios destaca entre sus facciones anodinas. Unos rasgos que apenas nadie recordaría de no ser porque han sido reproducidos por centenares de veces por la prensa popular en Alemania en estos últimos días, bajo los titulares grandilocuentes en los que se repetía la palabra caníbal. Detlef Wenzel acaba de ser condenado 8 años y medio por asesinato y profanación del cadáver de su víctima. Este comisario de la policía alemana en Dresden, un experto en caligrafía de 57 años, ya ven, los expertos pueden ser caníbales, ¿eh? Cuidado con las personas que tienen un museo, casualmente al que no va gente, y si entra una sola persona y no vuelve a ver nadie. Cuidado con esas personas, cuidado con esas personas. Y casualmente son vegetarianos, ¿eh? Casualmente. Para Bueno, que no sospechen. exacto. Un experto en caligrafía de 57 años ha sido hallado culpable de acabar con la vida de un alemán de origen polaco de 59 años llamado
Wojciech Stefaniewicz, gerente de una consultora en Hannover, y de haber troceado a conciencia su cuerpo para enterrarlo en unas circunstancias tan macabras como espeluznantes. El relato, según la sentencia de audiencia provisional de Dresden, arranca en algún momento incierto del 2013 en un oscuro rincón de internet llamado Zombian Meet, un foro con cerca de 3.400 usuarios en la actualidad, cuyo subtítulo es Web número 1 en carne exótica. Así que sí, aparentemente Ana Catalina Valenzuela, este es un foro para caníbales. Allí se cruzaron las vidas de Stefaniewicz y Gensel. El primero, solitario y perturbado, mantenía desde su juventud la fantasía de ser asesinado y comido, tal como lo explicaron en el juicio varios testigos. Katy, ¿qué deseaba ser de niña? Pues variaba entre ser pianista, entre ser veterinaria y entre ser pintora. Yo pensé, y yo le había pagado para que dijera ser asesinada y comida. Esa es mi fantasía. O sea, ¿qué persona Sí, tenía esa ¿verdad? fantasía? Pero para seguir el... No, claro, claro, pero ¿qué persona? O sea, puedes tener con fantasía casarte con un gringo, quizá. No sé, trabajar en la prostitución para muchas personas, no sé, o sea, algo quizá excitante, no sé. ¿Quién carajo tiene con fantasía? Quiero que me coman y quiero que me asesinen. Pues sí. Y esto lo dijeron los testigos. El comisario, por su parte, inmerso en una espiral de sadomasoquismo cada vez más brutal y violenta, buscaba, en su descenso hacia los infiernos, descuartizar a una víctima por placer sexual. Cita con la muerte. Entonces pactaron encontrarse con todas sus consecuencias. El 4 de noviembre por la mañana, el gerente abandonó Hannover rumbo a Berlín. Según se desprende el rastreo de su teléfono móvil, de la capital alemana viajó en tren a Dresden, donde retiró efectivo en un cajero. En la estación central de esta ciudad le esperaba a Wenzel, que le llevó hasta una pensión de las afueras que regenteaba junto a su compañera, una mujer con la que tuvo 3 hijos, pese a su homosexualidad y que ya se ha separado de él. Ah, no, pues qué bueno, qué bueno. En el sótano, donde había dispuesto una sala para sesiones sadomasoquistas, me encanta esta gente, porque uno gasta dinero en motos, en carros, no sé, ¿en qué gastaste tu última compra, Ana? A ver, así como que una... La despensa, Pues sí, la despensa. ¿no? O sea, este güey, no, voy a comprar un sótano para ponerle más cuero, más látigos. Está chingón. Tenía Pues sus como cosas. La casa de Jack, ¿no? ¿Viste esa película? No. De Lars von Trier. Ay, no, 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 no. No, está cañón. Pues el cuate renta una ex carnicería para congelar sus cadáveres. Va coleccionando todos los que mata. Está poca madre, eso lo tengo que ver. Está poca madre y lo tengo que ver. Es horrible y a la vez buenísimo. De hecho, justamente con ese pretexto de que la carne humana sabe a cerdo, se ha contado en muchas historias de la mafia que es la mejor forma de desaparecer gente. Bueno, en el sótano había dispuesto de una sala para sesiones sadomasoquistas. El comisario mató aquella misma noche a Stefaniewicz. La sentencia asegura que durante 4 o 5 horas despedazó el cuerpo del gerente con una minuciosidad enfermiza, como lo prueba en el video en el que el condenado grabó toda la macabra operación, supuestamente para su posterior disfrute, y que la policía logró recuperar de su ordenador pese a haber sido borrado. Acá nos dice Carlos Ruiz Velasco, yo quiero ver esa peli. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? De Lars von Trier. Ajá, ajá. Se llama La casa de Jack. La casa de Jack. Hay que buscar esa película, gente, y vamos a compartirla pirata, por favor. A lo mejor él se enoja, pero yo no me enojo. Yo no les dije que estén comprando piratas. Pues quién Yo dije, sabe, igual pásenla está pirata. en Netflix o en Cuevana o quién sabe en dónde, pero... O Al afuera rato. de la Cineteca, en la piratería, seguro ahí sí. Yo no Es les dije que como compren del piratería. 2017. Katy, no deben de comprar piratería. No lo hagan. Eso está mal. Es que si no nos quitan el video. En ese momento de esa cinta turbadora, el comisario susurra. Nunca pensé que caería
tan bajo. Luego enterró restos en el jardín de la pensión. El informe policial recoge que los trozos eran muchos y muy pequeños. Nunca se pudieron reunir todas las partes de la víctima, pero tampoco se pudo probar que Gensel hubiera finalmente ingerido alguna de ellas. Una semana después del crimen, un empleado de la víctima denunció su desaparición. Su rastro digital se perdía en Dresden y una inspección de su ordenador llevó al foro caníbal. A finales de noviembre, agentes de la policía alemana detuvieron a uno de los suyos entre la estupefacción y el repulso. El condenado llevó a investigar hasta su pensión, luego dio diferentes versiones de lo ocurrido, desde que fue el suicidio por ahorcamiento de su propia víctima o una cuchillada en la yugular como causa de la muerte. Y hasta se involucró en otra muerte violenta de la que después se desdijo. Después de todo el juicio, Gensel, que ha sonreído entre los flashes y saludado a su hija entre el público, ha negado ser el asesino de Stefanowitz, según su relato al juez. Según este relato, el gerente de Hanover se suicidó estrangulándose delante de él y él se limitó solamente a cumplir su deseo de ser descuartizado. El video no muestra el momento de la muerte para confirmar sus palabras. Y la defensa siempre ha exigido su puesta en libertad sin cargos, alegando que la víctima quería morir. ¿Qué te parece este relato? Pues que la gente, Johnny, la gente está muy loca. Tal cual. Pero ahí sí, pues sí hay locuras de ese tipo, ¿no? Muchas. Y este caso fue muy famoso en las Alemanias. Y hay muchos casos aterradores de caníbales, pero yo quería leerles esto, porque es la realidad. ¿Es culpable o no, Katy? Pues sí. Él no mató a nadie. Él solo descuartizó un cuerpo humano. Pero ya estaba muerto el cuerpo humano. Según lo que dicen, sí. El tipo se suicidó, el tal Auschwitz. Claro. Y él solamente lo descuartizó. La víctima quería morir, era su deseo. Es diferente quizá de la eutanasia. Pues no, también es eutanasia, ¿no? Exacto. Bueno, si él se suicidó, pues se suicidó y no es eutanasia, ¿no? Eutanasia es un suicidio asistido. Y si mi último deseo era, quiero que me descuarticen después. Pues, ¿cada quien? Exacto, así me quedé justamente al pensar todo esto. Que la gente nos deje sus comentarios acá abajo, por favor, para saber, ¿usted piensa que cometió algún crimen este supuesto caníbal? Porque, aunque se haya comido carne, posiblemente no sea un delito. De hecho, les cuento rápidamente algo que no tenía en la investigación, pero lo más o menos lo improvisó. En Estados Unidos se hizo muy famoso el caso de un hombre que perdió su pierna. Él le pidió al hospital su propia pierna. Como recuerdo, el hospital dijo, pues no te la podemos dar, es un desecho, pero el hombre ganó un juicio diciendo, pues es mi pierna y yo la quiero y me la voy a quedar. Los jueces le dijeron, sí, es tuya, tienes totalmente la razón. El hombre cocinó su propia pierna y se la comió en tacos junto a sus amigos. Subió pruebas y videos y fotos de todo esto. Él quería saber a qué sabe la carne humana y se comió a sí mismo su propia pierna. ¿Antojo de regresar a la carne, Katy? No, todavía no. Tanto pega el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Muy buen dicho, y me encantaría a Mini Villamar verla defendiendo ese argumento en una corte de Alemania, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca, yo creo que hubiera ganado. O sea, aquí en México gana, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, vámonos al último caso para pasar a la siguiente sección. Por favor, envíen sus preguntas para Ana Catalina Valenzuela, todo lo que usted quiera saber sobre comer vegetales, sobre vivir bien, perdón, ¿cómo se llama bien el taller para que no diga falsedades? Taller de cocina basada en plantas. Es que el nombre me gusta mucho, por eso llamó mucho mi atención. Bueno, este es el caso de los hermanos Mohamed Arif y Muhammad Farman Ali, los cuales fueron capturados en el 2014 por canibalismo en la localidad de Bakar de Pakistán. Las autoridades llegaron hasta ellos después de que algunos vecinos alertaran sobre los malos olores en su casa. Al llegar, fue hallada ni más ni menos que la cabeza de un bebé.
La cadena CNN informó que los hombres aceptaron que consumían carne humana y que en el 2011 habían sido condenados a 2 años de cárcel por algo parecido: desmembrar el cuerpo de una mujer que se habían robado de un cementerio para después consumirlo. Así es. Nos vemos en el espacio.